Muy buenas tardes con todos. El título de mi trabajo es El conflicto de intereses en la función pública peruana. Bueno, como podemos ver, el tema principal es el conflicto de intereses y este debe ser entendido como una situación en que los intereses privados de un funcionario colisionan con sus intereses personales, familiares o económicos. Y es que en palabras de Ibáñez, esos intereses colisionan de ambas partes y pueden parecer que influyen o que directamente influyen o interfieren en el ejercicio imparcial de la función pública. Y es que este tema es relevantemente jurídico y ético porque el poder público exige que exista un estándar de conducta superior, ya que las decisiones estatales afectan derechos, recursos públicos y la confianza que uno tiene en la ciudadanía. Bueno, respecto a los casos, el primer caso es el de Susel Paredes y los contratos con Caliwarma. En este caso, la controversia surge debido a vínculos familiares con empresas proveedoras del Estado, específicamente vinculadas a conflictos sociales o a programas sociales como lo eran Caliwarma en ese momento. Aunque no se probó una ilegalidad directa, el problema radica en que la congresista participaba en debates y decisiones relacionadas con políticas públicas del sector, lo que generó una apariencia razonable de conflicto de interés. Y este caso demuestra que el conflicto de interés no se mide solamente por el beneficio económico, sino por la posible afectación del deber de imparcialidad y confianza ciudadana que existe. Bueno, el segundo caso es el posible conflicto de interés en Digemit. Una alta funcionaria, la señorita Sonia Delgado Céspedes, fue designada como directora general de Digemit y bueno, antes de su nombramiento, Delgado fue accionista de dos empresas farmacéuticas, como podemos ver en pantalla, en temas relacionados al sector regulatorio. Y es que el conflicto de interés se manifiesta en este caso de manera potencial y estructural, porque existe el riesgo de que las decisiones regulatorias favorezcan indirectamente a antiguos empleados o socios comerciales, ¿no? Y es que este caso revela el problema serio que existe en la captura regulatoria, donde el regulador pierde la independencia frente al sector que debe controlar como tal. El tercer caso es el de los congresistas. Es el caso más grave porque los congresistas impulsaron y aprobaron una norma que les generaba un beneficio económico directo sin abstenerse de participar en la presente votación. Y aquí el conflicto de interés es real, directo y verificable, básicamente porque el interés personal coincide plenamente con una decisión política y afecta a la legitimidad del proceso legislativo que se prevé. Bueno, respecto a los dilemas éticos jurídicos, el primer dilema ético que podemos identificar y a la vez jurídico es la legalidad versus la ética pública. Y es que de este dilema se observa cuando una conducta puede ser formalmente legal, pero éticamente reprochable. Y es que en el caso de Susel Paredes y Digemit, la ausencia en realidad de sanción inmediata no elimina el problema ético que genera, ya que el estándar de ética pública es más exigente que la del legal. El segundo dilema podemos ver el interés público versus el interés privado o personal, y este dilema se presenta cuando el funcionario no logra reparar su rol público de sus intereses personales. Y en este caso, los 11 congresistas, el dilema considero que se resuelve de manera incorrecta porque privilegia el interés personal sobre el interés de la ciudadanía o general. El tercer dilema radica entre la idoneidad técnica versus la independencia institucional, y es que este dilema aparece cuando la experiencia profesional del funcionario proviene del sector que éste vaya a regular. Y es que en el caso de Digemit se evidencia que, aunque la experiencia técnica es netamente valiosa, no puede comprometer la independencia institucional de este ente regulador. Bueno, respecto a las fortalezas y debilidades, la primera fortaleza que he podido recabar es el reconocimiento normativo del conflicto de intereses como problema ético-jurídico. Y es que el conflicto de intereses sí está reconocido de manera normativa dentro de el Código de Ética del Abogado en el artículo 38 y la ley número 27588, donde nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento no ignora el problema, sino que identifica este sistema como un riesgo que debe ser gestionado y reconocido y que debe ejercerse por los controles de ciudadanía y las herramientas mínimas que deben darse por los sectores o los intereses públicos y privados.
La segunda fortaleza es la existencia de mecanismos de control institucional, y es que pueden activarse frente a presuntos conflictos de intereses, caso como el de los congresistas. De hecho, estos son denunciados constitucionalmente y demuestra que este sistema sí funciona, pero existen otras maneras o otros mecanismos que ayudarían a que este sea eficaz. La tercera fortaleza es el conocimiento progresivo de la importancia de una apariencia de imparcialidad, y es que el reconocimiento no solo importa que exista de manera real el conflicto, sino que también se dé la apariencia, y es que la ética pública moderna entiende que la confianza ciudadana se ve afectada incluso cuando el conflicto es solamente potencial o aparente. Respecto a las debilidades, la primera debilidad es el enfoque predominante y reactivo, y no preventivo, que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y es que en el Perú esto es un carácter reactivo, y es que nuestro sistema está diseñado para intervenir cuando el conflicto ya se ha materializado o cuando el daño institucional ya es evidente y no se previenen mecanismos eficaces que identifiquen los riesgos que vayan a suceder. Como segunda debilidad, tenemos la insuficiente regulación y la aplicación de la abstención funcional, y es que otra debilidad es esta, porque en la práctica muchos funcionarios continúan participando en decisiones pese a tener intereses personales involucrados, sin que exista una obligación clara de motivar públicamente su abstención como tal, ¿no? La tercera debilidad es la falta de sanciones oportunas y proporcionales, y es que una debilidad estructural e institucional es la falta de consecuencias jurídicas claras, oportunas y proporcionales. ¿Por qué? Porque frente a estas situaciones, en muchos casos vemos que las investigaciones se dilatan o concluyen sin sanciones efectivas y genera en realidad una percepción de tolerancia institucional que la población afecta no solamente a las normas éticas, sino que contribuye a la pérdida de confianza que existe en la ciudadanía frente a la función pública. Bueno, ahora bien, respecto a la propuesta que me gustaría mostrarles, en realidad he considerado tres propuestas importantes. Se propone en primer lugar la creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses diseñado por la Contraloría y que debe ser regido por la Contraloría General de la República, que permite identificar de manera preventiva situaciones de posibles conflictos de intereses ante un funcionario que intervenga en decisiones relevantes. Y es que en realidad se podría hacer el cruce automatizado con información pública que uno tiene sobre declaraciones juradas de interés, que está por la SGR, los registros mercantiles, las constataciones públicas, que para ello tenemos la RNP y también la SUNAT, y bueno, vínculos societarios, ¿no? En realidad, el modelo se recoge de Chile y Canadá, donde los órganos de control cuentan con herramientas de análisis de riesgos éticos, ¿no? Y este sistema automatizado e integral podría ayudarnos en nuestro país. Ahora, como segunda propuesta es la abstención obligatoria, justificada y pública motivada. Y es que propongo que se fortalezca la figura de la abstención funcional, estableciendo la obligación de que todo funcionario que identifique un posible caso de conflicto de intereses se abstenga a intervenir y explique de manera pública las razonables de esta abstención. Y es que en Reino Unido, por ejemplo, se rige el principio de declare and explain interest, y es que obliga a los funcionarios a declarar y explicar sus intereses de manera pública. Y en el Perú, si bien existe la declaración jurada de intereses, no existe una motivación o no se exige una motivación pública de esta abstención, lo que en realidad representa una brecha en este principio que podríamos fortalecer. Y como última propuesta es el fortalecimiento del periodo de enfriamiento ético, o también llamado cooling off period. De hecho, en la Unión Europea y en los Estados Unidos se establecen plazos claros y sancionables por incumplimiento. En el Perú existe una falta, en realidad, sobre este principio, y es que lo que busco es que se refuerce y se haga efectiva la aplicación del periodo de enfriamiento ético, especialmente para altos funcionarios de organismos reguladores y organismos estratégicos. Y bueno, ya para cerrar, en conclusión, me gustaría decir que los casos que hemos analizado actualmente demuestran que el conflicto de intereses es un problema latente en nuestro país y que no es un problema aislado, sino un fenómeno que empieza de manera estructural por las instituciones y que afecta la legitimidad que existe en la función pública.
abordarlo de manera adecuada requiere fortalecer la prevención, la transparencia y la independencia institucional, y yo creo que juntando esos tres principios podemos superar y tener una visión sancionadora y también preventiva. Muchas gracias.